El tema de hoy se titula Saliendo en Fe. Saliendo en fe o caminando en fe o levantándonos en fe, viene siendo lo mismo. El texto que vamos a estar leyendo allí está en el libro de Josué, el capítulo 3. Algunos de los versículos que vamos a estar leyendo están en el capítulo 3 de Josué. Lo vamos a estar leyendo en unos momentos, pero antes de ir al texto, antes de entrar en el mensaje, yo quiero decirles que hay estadísticas aquí en Estados Unidos, en América, en los Estados Unidos específicamente, que habla de que nuestra juventud está pasando por una crisis. Los jóvenes, los adolescentes, entre las edades de 13 a 17, 18 años, dicen las estadísticas que en algún momento de esta etapa de su vida van a pasar o están pasando ya por ansiedad, por depresión, por desánimo, y debido a esto muchas veces viene el sentir el espíritu de suicidio a las vidas de ellos. Esto es muy triste, es muy tremendo lo que está pasando, lo que se está viviendo, y todo esto en un aspecto, en un área, el cierto motivo, la razón por lo que nuestros jóvenes pasan por estas situaciones es porque nosotros como cristianos nos esforzamos para enseñarles, para guiarles la palabra de Dios, para guiarlos por el buen camino, para enseñarles los principios cristianos. Y por otro lado, en las escuelas o en el ambiente en el cual ellos se desenvuelven, ellos están sintiendo opresión. Donde las escuelas, el sistema escolar están tratando de quitar la palabra Dios, Jesús de las escuelas y castigar o en algunas ocasiones hasta expulsar a los estudiantes cuando ellos mencionan o tocan temas de Dios. Cuando mencionan el nombre de Dios o el nombre de Jesús, los estudiantes pueden hablar palabras obscenas, groserías, pueden comportarse con castigados, pero si usted se da cuenta, muchas veces los jóvenes simplemente por el hecho de mencionar el nombre de Jesús o el nombre de Dios hasta son expulsados de las escuelas. Ese es uno de los motivos que ellos se encuentran donde dicen, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Por un lado se nos enseña el temor a Dios, las doctrinas básicas de la palabra de Dios, de la Biblia, y por otro lado se nos prohíbe. Y están ellos en una situación tan difícil donde las estadísticas nos dicen que específicamente el 38% de las jovencitas van a tener esa etapa de ansiedad, de depresión, de desánimo, y un 26% de los jovencitos varones también enfrentarán o pasarán por esa situación. Así de que nosotros tenemos que estar atentos, cuidando a nuestros jóvenes, cuidando lo que ellos reciben, las amistades con quien se juntan, motivándolos, no importa lo que sufran o el rechazo que sientan en las escuelas, tenemos que apoyarlos, orar con ellos, enseñarles, seguir enseñándoles los principios bíblicos y ver que ellos, estar al pendiente que ellos realmente reciban una experiencia personal con Cristo para que cuando llegue el momento, quizás usted esté ahí con ellos o no esté con ellos, que ellos puedan tener la convicción, la confianza por sí mismos. No necesariamente que estén allí los padres, los familiares o el pastor o el líder de jóvenes, sino que por ellos mismos tengan la convicción de que tenemos que muchas veces sufrir, padecer persecución, pero tenemos que pararnos en nuestra fe, salir en fe, vivir en fe, que es el tema del mensaje. ¿Por qué les digo esto? Porque eso habla un poco el tema de lo que vamos a estar hablando hoy, de lo que es levantarse en fe, salir en fe, aun cuando las cosas parecen negativas, cuando no todo va bien, tenemos que aprender a caminar confiados que Dios va delante de nosotros. ¿Cuántos creen que en cada cosa que hacemos, en cada camino que tomamos, en cada decisión que tomamos, Dios está con nosotros? Dios va delante de nosotros. Esa es la confianza, la fe como creyentes.
El mensaje de hoy se llama Saliendo en Fe, y este es un tema tan importante que si queremos realmente entender o saber o conocer lo que es salir en fe, vivir en fe o caminar en fe, es algo que muchas veces va a traer como controversia o va a chocar con nuestra fe, con nuestra base cristiana. Si yo te digo en esta tarde que nosotros como creyentes siempre decimos, yo quiero caminar en fe, yo quiero salir en fe, vivir en fe, poner a Dios siempre delante de mí, que sea Él el que me guíe, el que me dirija. Yo te voy a decir una cosa, muchos de nosotros no nos gustan los cambios, no nos gustan las sorpresas, pero nuestras vidas están llenas de sorpresas. Muchas veces esas sorpresas son para bien o para mal, son buenas o son malas, pero cuando son malas nosotros no quisiéramos vivirlas, no quisiéramos pasarlas, quisiéramos borrarlas, arrancarlas de nuestra vida. Y como creyentes o no creyentes no podemos hacer eso. Las sorpresas positivas o negativas llegan a nuestra vida aunque lo deseemos o no lo deseemos, lo querramos o no lo querramos. Aparecen. Yo te digo una cosa, quizás tú estás pasando por un momento difícil hoy, quizás tú no, hay otras personas que todo está bien, pero tarde o temprano quizás va a ser hoy, mañana, la semana que viene, en un mes, en un año, vamos a llegar a un punto donde vamos a enfrentar una sorpresa que no nos va a agradar. Y no podemos quitarla de nuestra vida, de nuestro camino. Solamente viviendo en fe, viviendo en el camino, en una relación íntima con Dios, en una relación personal con Dios, es como nosotros vamos a poder sobrepasar esa situación, esa sorpresa que yo te voy a decir, va a haber momentos en que no quisieras estar allí, que quisieras que fuera como un sueño. A nadie le gusta llegar a su casa y encontrarle a su hijo un cigarro de marihuana o una jeringa debajo de su cama o en su closet, donde te das cuenta que está usando drogas. A nadie le gusta llevarse una sorpresa de ese tipo. A nadie le gusta llegar a su trabajo y que le digan, estás despedido porque no hay trabajo para ti. La producción está baja, no tenemos más trabajo para ti. Son sorpresas que nos llevamos que no quisiéramos estar en ese lugar. A nadie nos gusta cuando muchas veces tenemos hijas, jovencitas, mujercitas de 12, 14 años y todo el mundo sabe que están embarazadas y tú no te das cuenta, y cuando te dan la sorpresa, cuando te dan la noticia, no quisieras estar en ese lugar. Tarde o temprano vamos a llegar a un momento donde quisiéramos borrar esas malas noticias, esas sorpresas que nadie quisiera vivir. Es muy bonito cuando todo va bien, cuando todo lo tenemos, cuando Dios está de nuestro lado y siempre decimos tengo trabajo, tengo un hogar, una familia, tengo techo, todo me va bien. Pero son los momentos que nosotros debemos de meditar y decir, tengo que prepararme para cuando el momento difícil llegue. Tiempo cuando tú digas, puede ser que al salir en fe, al caminar en fe, nosotros como cristianos muchas veces decimos o creemos que Dios nos va a responder en la manera que nosotros queremos o que esperamos. Pero déjame decirte, Dios nunca, no hay algo que nos garantice que Dios siempre nos va a dar lo que nosotros queremos. Y si tú eres un creyente que está decidido a caminar en fe, en salir en fe, en cada camino, en cada situación que tú emprendas, y tú estás con la expectativa de que Dios siempre te dará lo que tú pides, déjame decirte, entonces el caminar en fe no es para ti. Porque el caminar en fe es estar con la expectativa de que va a haber buenas noticias, pero en ocasiones va a haber malas noticias en nuestro caminar cristiano. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. El texto de Josué, allí en Josué capítulo 3, verso 1 al 4, vamos a empezar leyendo, y dice así: Josué se levantó de mañana. Fíjese bien, ustedes dirán, pastor, ¿por qué tan temprano la oración? Hasta aquí nos dice la palabra de Dios, es bueno levantarse de mañana. Dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto
de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar. Tome nota de esto, si quiere anotar allí, Josué se levantó de mañana. Ahora esto que dice, saldréis de vuestro lugar, del lugar cómodo, del lugar donde nos gusta estar, donde el lugar donde nos acomodamos, dice, saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Cuando Dios quiere llevarnos a un lugar, Él nos dice, sal del lugar donde te encuentras y camina en pos de donde yo te voy a llevar, de donde yo te quiero llevar. Dice en el verso 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora. Me llama la atención esto que dice allí, por un camino que ustedes nunca han recorrido, que nunca han pasado, que nunca han experimentado, que no conocen. Muchas veces nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, entramos en caminos que no conocemos, pasamos cosas que nunca hemos experimentado, que nunca hemos vivido. Pero déjame decirte una cosa, de allí Dios te quiere sacar. Allí Dios te quiere ayudar. Ahí Dios se quiere glorificar en tu vida. Y dice que no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Yo quiero que tomes nota también de esto cuando dice, entre tú y el arca, les dice al pueblo de Israel, habrá una distancia, un tiempo, habrá un espacio y dice, y no te acerques a ella. Dios quiere manejar los tiempos y los espacios. ¿Cuántos me están siguiendo? El tiempo es de Dios, no es de nosotros. El espacio, el lugar correcto es de Dios, no es de nosotros. Cuando dice aquí que tú guardarás una distancia y no te acercarás a ella, nos está dando un mensaje. Cuando Dios tiene un plan, nosotros tenemos que respetarlo. Nosotros tenemos que obedecerlo y que seguir adelante, aunque no nos sintamos cómodos, aunque no nos guste, aunque la situación no pinte bien. Dios quiere que nosotros digamos, Señor, si es tu voluntad, yo tengo que seguir adelante. En Josué capítulo 3, ahora en el verso 7 y 8, dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Esto es bien importante. Recuerda esto, Moisés y Josué, dos personas diferentes, dos siervos diferentes, dos personas que fueron importantes en las manos de Dios, pero con diferente llamado, con diferente ministerio. Dice, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Pararéis en el Jordán, se detendrán en el Jordán. En otras palabras, toma nota de esto porque esto está relacionado con el mensaje. A él le dice que cuando lleguen y entren un poco en el agua, pararéis. Y vamos a ver cómo le dijo a Moisés, una historia diferente con Moisés, un llamado diferente, un ministerio diferente, una forma de actuar diferente con Moisés y otra forma de actuar con Josué. En el verso 13 dice, en el 8, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán, allí se detendrán. Josué 3, verso 13 dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Dice el verso 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón
bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de la Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Verso 17: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Gloria a Dios. Nosotros nos llenamos muchas veces de orgullo diciendo que nosotros como creyentes somos hombres de fe, mujeres de fe. ¿Cuántos han escuchado esa frase en un creyente? Decimos nosotros somos diferentes porque vivimos en fe, caminamos en fe, nos guiamos por Dios y todo lo hacemos en fe. Pero a los seres humanos, a nosotros, a nadie nos gustan las cosas cuando cambian, cuando se hacen diferente. Queremos hacerlas como en un orden, cuando todo está en una manera ordenada o sistemática. Me levanto a esta hora, voy a trabajar, desayuno, llego a mi hogar, tengo a mi familia. Eso nos gusta, cuando tenemos todo en orden, todo controlado. Pero cuando viene una forma diferente, cuando Dios nos saca de la comodidad, no nos gusta. Y ahí es cuando lo resentimos, cuando nosotros estamos acostumbrados a que todo lo tenemos controlado, organizado, entonces estamos bien. Pero cuando viene la lucha y el problema, los tiempos difíciles, entonces allí nosotros sentimos ese cambio. Entonces los lugares por los que Dios quiere llevarnos, no quiere decir que todo el tiempo van a ser cómodos, no quiere decir que todo el tiempo van a ser lo que nosotros queremos o como a nosotros nos gusta. Hay lugares, hay cosas que Dios nos lleva con un propósito, aunque a nosotros no nos gusten. En Josué, en el verso 4 del capítulo 3 de Josué, vemos cómo dice: por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino. Nosotros no sabemos los caminos por los que Dios nos lleva. Como les decía al principio, puede ser que hoy o mañana o pasado o el mes que entra o el año que entra, Dios nos lleve a un camino por el cual nunca hemos pasado, por el cual no conocemos, en el cual nosotros tenemos que enfrentar situaciones de una enfermedad progresiva o de una noticia que el doctor nos dice que no hay remedio, que todo está perdido, que no tenemos una respuesta. Allí en esos lugares Dios quiere glorificarse. Cuando nosotros entramos en esos lugares desconocidos, pero seguimos caminando en fe, es cuando Dios se glorifica en nuestras vidas y nos ayuda a salir de esa situación por la que nosotros pasamos. Yo quiero decirte una cosa, yo quiero que tú reconozcas una cosa bien importante, que es que la fe, cuando decimos que caminamos en fe, que vivimos en fe, no quiere decir que es todo el tiempo estar en la comodidad, estar en un lugar cuando no pasa nada, cuando todo está bien, cuando los niños no se nos enferman, cuando los adolescentes, los jóvenes no se nos rebelan, no se ponen violentos, no entran en etapas difíciles de su juventud, cuando el matrimonio, la relación en el matrimonio está bien, cuando la salud no está bien, cuando hay problemas físicos, cuando hay problemas en los hogares, en las finanzas. La fe no es donde estamos cómodos, no, donde nos sentimos cómodos. Nos gusta evitar esas sorpresas, nos gusta el sentir que nunca llegaremos a estar en una situación difícil. Quisiéramos, pero no podemos evitarlo, es parte de la vida. Dios quiere prepararnos para eso. Dios quiere que estemos preparados para cuando el momento difícil llega. Algo poderoso que yo quiero compartir, y si quieres anotarlo ahí a un lado en tus notas, es que Dios sabe que nunca podremos desarrollar una relación con Él si solo vivimos en nuestra zona cómoda. Si quieres anotarlo allí y meditar en esto, Dios sabe que nosotros nunca podremos tener una relación, y eso es lo que nos dice en este día, una confianza, una fe genuina, una fe ciega que decimos: Señor, aunque esté en esta situación, yo sé que tú me ayudarás, que tú estarás conmigo, que tú me sacarás de este problema, que tú
estarás conmigo, que tú irás delante de mí. Dios sabe que nunca podremos desarrollar esa confianza, esa comunión con Él, si nosotros siempre queremos vivir cómodamente, haciendo lo que a nosotros nos gusta. Por eso está escrito ahí en Hebreos capítulo 11, si usted quiere ir conmigo, 11, versículo 6, donde dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo está tu fe con Dios en este día? ¿Tú realmente estás agradando a Dios? Nuestra fe es tan poderosa, tan real, que nosotros vivimos esa fe agradando a Dios. No podemos agradar a Dios si nosotros no tenemos fe que Él estará con nosotros, que sin importar el tamaño de tu problema, Dios estará contigo. No podemos decir que tenemos esa relación, esa comunión con Dios cuando todo lo hacemos en una manera organizada, sistemática y cuando todo va bien. Dios nos ayuda a vivir por fe. Él está con nosotros para fortalecernos, para agrandar, para hacer crecer esa fe. Él nos ha dejado su palabra como un mapa para guiarnos. Todas las respuestas que nosotros necesitamos están en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él ha dejado su palabra para que nuestra fe crezca, para guiarnos, como cuando usted le pone el GPS ahí a su celular y quiere llegar a algún lugar. La palabra de Dios es palabra viva, palabra que siempre tiene la respuesta para nosotros. Y nos ha dejado también su Espíritu, el Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos enseña, el que nos corrige. Dos cosas importantes: tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo. Nosotros, como vivimos en estos días, tenemos miedo a hablar del Evangelio porque nosotros vamos a ser rechazados, vamos a ser juzgados, vamos a ser avergonzados porque nuestra fe no está firme. ¿Cuántos de ustedes tienen temor a hablarle a alguien de Cristo porque se va a burlar de ti? ¿Porque no te va a aceptar como amigo? Eso es un termómetro para decirnos cómo está nuestra fe. Confiar en Dios ciegamente, no importa por el problema por el que tú y yo estemos pasando. Un ejemplo que podemos ver en la palabra de Dios es cuando vemos a los 3 jóvenes hebreos cuando fueron arrojados al fuego. Ellos no titubearon, ellos no tuvieron temor. Ellos no dijeron: no, mejor nos postramos ante esta imagen y evitamos ir al fuego, al horno de fuego. Su fe estaba firme. ¿Por qué? Porque tenían una relación con Dios, vivían en fe ciegamente. Cuando Pablo estuvo encarcelado, cuando fue azotado, cuando fue maltratado, él seguía confiando en Dios. Cuando Esteban fue apedreado, cuando fue muerto por causa de Cristo, allí perdió su vida, pero él no negó a Cristo. Eso nos dice, son ejemplos cuando personas están caminando en fe, saliendo en fe. La pregunta es: ¿cómo está nuestra fe en este día? Decimos que vivimos en fe, que caminamos en fe, pero cuando el momento difícil llega, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos a ese problema, a esa lucha, a esa prueba? Ahí en tus notas yo quiero que vayas conmigo. Hay 3 lecciones importantes sobre cómo salir en fe. ¿Cómo podemos caminar en fe? Confiados que sin importar el problema que estemos pasando, Dios está delante de nosotros. Josué capítulo 3, verso 3, antes de leernos, número 1, yo quiero que veas ahí que una de estas lecciones importantes es reconocer que Dios va delante de nosotros. Si tú y yo no reconocemos que en cada situación que pasamos Dios está delante de nosotros, entonces necesitamos orar para que Dios nos dé más fe. Entrar en una comunión, en una relación íntima con Dios para poder confiar que sin importar el problema, Dios va delante de nosotros. Josué 3:3 dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Dios quiere que nosotros salgamos de esa comodidad y que marchemos, que caminemos al lugar donde Dios nos quiere llevar.
Pero antes de eso, para salir con fe debemos reconocer de que Dios está delante de nosotros, de que no estamos haciendo las cosas a nuestra manera, en nuestras fuerzas, en nuestro poder, sino en el poder de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Tenemos que caminar en fe creyendo que Dios va delante de nosotros. Cuando oramos, cuando venimos aquí nosotros a tener un servicio de oración, hemos estado orando por eso, para que Dios nos abra puertas y tener un espacio aquí en la iglesia y orar. ¿Por qué tú crees que venimos a orar? Muchos pueden decir, hermano, pero si Dios sabe todas las cosas de las que tenemos necesidad, ¿para qué oramos? ¿Para qué tenemos que levantarnos temprano y ir a clamar a Dios? Para ir a interceder, para ir a ponerle nuestras peticiones, si Él todas las conoce, si Él ya sabe por lo que pasamos. Déjame decirte que el hecho de venir aquí a orar, o en tu casa o donde tú te encuentres orando, no es para demostrarle a Dios que Él no sabe lo que nos pasa, o para demostrarle a los demás que tenemos que venir a informarle a Dios de lo que nos está pasando o de la necesidad que tenemos en ese momento. El hecho de venir a orar, a interceder, a clamar, es venir en sumisión, venir sometidos a Dios. Sometimiento quiere decir depender de Él, confiar en Él, que cada petición, cada necesidad por la que pasamos, decir, Señor, yo sé que tú tienes control. No te sorprendo cuando te digo que mi esposo está enfermo, o que mi hijo está rebelde, o que me han despedido del trabajo y que las finanzas han bajado en mi hogar. Tú todo lo sabes. Pero el hecho de venir en oración es decirle, Señor, tú conoces todas las cosas, pero aquí estoy. Y yo sé que tú estarás conmigo, que tú me ayudarás, que tú me sacarás adelante. Ese es el propósito de orar, depender de Él, someternos a Él en una actitud de humildad. Número 2, de las 3 lecciones importantes sobre cómo salir en fe, es darle a Dios un espacio y un tiempo. Recuerda cuando dijimos que tenía el pueblo de Israel que guardar una distancia y darle un tiempo a Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo, como nosotros queremos. Pero déjame decirte una cosa, a Dios no podemos manipularlo. Él tiene su tiempo y tiene su espacio. Tiene su plan, tiene su propósito. Para cada uno de ustedes, para mí, Dios obra diferente, en diferentes maneras. El viernes en la célula estudiábamos el tiempo de Dios, lo que es cuando sus discípulos, esa historia que todos conocen, cuando ellos le decían, Señor, ¿cuándo vendrá tu reino aquí a la tierra? Cuando ellos padecían persecución y eran esclavos, eran siervos del pueblo romano, y ellos le decían, lo que nosotros queremos es una liberación de este gobierno. Y le decían, ¿cuándo vendrá tu reino? El reino que Jesús les hablaba no era el reino terrenal, era el reino de Dios, la justicia de Dios en los lugares celestiales. De ese era el reino que Jesús les hablaba a ellos. Pero ellos le decían, ¿cuándo vendrá? Y Él les dice, no les corresponde a usted saber ni los tiempos ni las sazones. Usted sabe que a mí no me gusta mucho ir a los idiomas griegos o hebreos. Es muy importante conocerlo, pero yendo a estudiar esos términos de tiempos y sazones, quiere decir de las palabras hebreas que significan, o griegas, no estoy seguro 100%, pero dice que cronos significa los tiempos, la cronología para medir el tiempo. Y lo que es sazones o kairos, eso significa la voluntad de Dios. Son 2 cosas muy diferentes. El tiempo de Dios, cuando Dios nos da un tiempo, lo que es medir el tiempo, el día, la hora, el mes, el año. Pero cuando dice las sazones, el kairos, eso quiere decir cuando a Dios se agrada hacer las cosas que tú y yo queremos, no cuando nosotros queremos. El tiempo de Dios, eso es lo importante. Y nosotros tenemos que someternos a eso. Tenemos que aceptarlo, decir, Señor, tú tienes el tiempo y tienes el espacio y tienes tu voluntad.
que sea tu voluntad. Jesús mismo, cuando iba a ir a la cruz, Él no quería, pero le dijo que sea tu voluntad. Si este es el tiempo, a eso vine yo y tengo que pasarlo, yo no quiero, pero que sea tu voluntad. La voluntad de Dios es importante en nuestras vidas si nosotros queremos caminar en fe. ¿Cuántos están dispuestos a caminar en fe? Entonces tenemos que someternos a sus tiempos, a su manera, a su modo de hacer las cosas. El tiempo, déjame decirte, no es un enemigo para nosotros. Muchas veces nosotros vemos el tiempo como un enemigo y decimos: Señor, ¿por qué hiciste esto así? ¿Por qué planeaste las cosas así en este momento cuando yo no me lo esperaba? Y lo vemos como que es un enemigo de nosotros. Vamos, por ahí se oye mucho, en contra del tiempo, apresurados con el tiempo, queriendo abarcar muchas cosas en poco tiempo. Pero déjame decirte, el tiempo es de Dios. El tiempo fue creado por Dios y Él usa para cumplir sus planes y sus propósitos en tu vida y en mi vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. En Eclesiastés capítulo 3, verso 1 y 8, 1 al 8, todos conocen estos versos donde dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Y sigue diciendo en el verso 4: tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Quieren más saber acerca del tiempo? Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para decir: necesito cortar el zacate de mi casa, pero es la 1 y tengo que ir a la iglesia. ¿Qué aprendemos? Tiempo para todo. Tenemos que balancear nuestro tiempo y respetar el tiempo de Dios. Dios usó el tiempo para cumplir el plan de salvación. Hasta en eso Dios fue preciso. Ustedes han escuchado esa frase que dice: pues ¿cuándo viene Dios? Todos dicen que viene Dios y no viene. Desde que era niño, desde que eran mis abuelos, mis padres, me decían que Dios venía pronto y que el fin del mundo estaba pronto, y eso no se ve. Y todos queremos hacer las cosas a nuestro tiempo. Hasta para el día de salvación Dios tiene un tiempo preciso. ¿Cuánto lo creen? Amén. A veces queremos obligar a nuestros amigos o familiares a que acepten a Cristo, que vengan a los pies de Cristo, y nos frustramos porque no lo hacen. Pero recuerda cuando tú fuiste salvo, cuántas veces te animaban a que pasaras al frente, a que aceptaras a Cristo, a que reconocieras que necesitabas perdón de pecados, y no lo hacíamos. Pero cuando llegó el momento preciso, yo recuerdo que era una iglesia así larga, así, el pasillo allí, y gente a los dos lados, y yo era bien temeroso, bien tímido, y sigo siendo tímido. Pero cuando Dios te usa, cuando Dios te da el poder de su Espíritu Santo y la convicción de pecado, cuando te dice: tú necesitas salvación, necesitas arrepentirte, necesitas buscar de Cristo, necesitas rendir tu vida a sus pies, tú no ves a tus lados quién te ve o quién no te ve. Tú avanzas, tú caminas y dices: necesito salvación. Gloria a Dios. El tiempo es de Dios, no es mi tiempo, no es tu tiempo. En Gálatas 4, verso 4 al 7 vemos cómo fue el tiempo de la venida de Jesús, cuando Él decidió venir a entregar su vida. Aquí dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, mira lo que dice allí, poderosa palabra de lo que estamos haciendo, del tiempo. Dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir, para que se redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya
Ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. El tiempo de Dios, el cumplimiento del tiempo, Dios lo tiene en sus manos, no nosotros. No nos esforcemos, no nos frustremos porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y en nuestro momento. Dejémosle las cosas a Dios. Nos gustan los milagros así, instantáneos. Queremos que Dios obre cuando algo está pasando en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio. Y decimos, Señor, quiero que hagas así las cosas. No podemos hacer eso. Dios quiere llevarnos a través de ese camino desconocido, pero con un propósito, con un plan. Cada ministerio es diferente, así como vimos, Josué tiene un llamado, Moisés tiene otro. De las dos maneras Dios los guió. A Josué le dijo, cuando llegues al agua, detente allí. A Moisés le dijo, solamente abre extiende tu mano y el agua se abrirá y pasarás en seco. ¿Cuántos de ustedes han visto hermanos, hermanas que vienen a una iglesia y dicen, no, pues en mi iglesia las cosas se hacían así y así quiero que se hagan aquí? Dios tiene planes y propósitos y llamados para cada ministerio. Cada iglesia es diferente, cada ministerio es diferente. Cada líder fue llamado a hacer las cosas diferente. Cada iglesia tiene una visión, una estructura. Tiene un llamado, no tenemos que hacer las cosas en el momento. Muchas personas dicen, si yo no veo que alguien cae, entonces Dios no está ahí, el Espíritu de Dios no está allí. ¿Quién te dijo eso? El Espíritu de Dios tú lo traes desde tu casa, en tu corazón. Él vive, tú eres el templo del Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? No, pero que ahora nadie vomitó allí o nadie fue liberado y no vimos el poder sobrenatural. Y queremos que las cosas las manipulemos nosotros. A Dios no lo manipulamos. Dios hace las cosas cuando Él quiere y como Él quiere. ¿Cuánto le dicen gloria a Dios? Amén. Dios es soberano, Dios es fiel. Y no venimos a sentir a Dios. Si en una iglesia tú dices, no, ahí no se siente Dios, pero tú lo sientes. Eso es lo importante, que tú sientas la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios transmítesela al que está a tu lado. No vengas a sentir, si dices aquí no siente Dios, pero ¿cómo vienes tú? Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? A la iglesia no vamos a sentir a Dios. Tú desde que vienes de tu casa, en esa relación íntima que tú tienes con Dios, tú sientes la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que darle a Dios el tiempo y el espacio que Él necesita cuando es su tiempo, no es nuestro tiempo. Tenemos que levantarnos en fe. El levantarnos en fe nos saca de nuestra zona confortable. Eso sí te lo digo. Debido a que estamos caminando donde nunca hemos caminado, por donde nunca Dios nos ha llamado, podemos esperar sorpresas. Sorpresas que muchas veces no son agradables, que no nos gustan. Pero sí tenemos que tener esa mentalidad de que aunque caminemos por fe, las sorpresas pueden llegar a nuestras vidas. Las malas noticias pueden llegar. Los problemas pueden llegar. Tenemos que darle a Dios el espacio. Número 3, otra lección importante de cómo salir en fe es dejar que Dios haga las cosas a su manera, no a la manera de nosotros. Hay personas que manipulan a las congregaciones, que les dicen, tú quieres una casa nueva, busca de Dios. Tú quieres que Dios te bendiga, siembra ese carro Cadillac del año que tú tienes y Dios te dará una casa nueva. Y queremos hacer y predicar y motivar y hacer las cosas a nuestra manera. A Dios nadie lo manipula. Dios es soberano, Dios sabe todas las cosas. Hay muchos predicadores que predican la prosperidad, que hablan la prosperidad, y Dios te dará, y Dios te prosperará, y Dios no es así. Josué 3:8 dice, tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Dios te dice muchas veces, quédate donde yo te digo, no te muevas.
no vayas más adelante. Pero nosotros somos tercos. Dios te dice, quédate en ese trabajo y tú dices, no, allá me pagan más. Y ahí vamos. Y después que llegas allá, te encuentras con un supervisor que te dice, ahora tienes que trabajar los domingos. Ahora tienes que trabajar horas extras y no tienes tiempo para tus hijos, para tu familia. Y decimos, ¿valió la pena? ¿Pero le hicimos caso a Dios? ¿Seguimos su voluntad o hicimos nuestra voluntad? Déjame decirte algo, cuando tú caminas en fe, Dios te guía, el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te enseña el camino, las decisiones correctas que debes de tomar, lo que debes de hacer. Si Dios te dice, quédate quieto, quédate quieto. Amén. Si Dios te dice, avanza, avanza. Si Dios te dice, extiende tu mano y abre el río ahí de Ogden, hazlo. Pero en fe, en la voluntad de Dios, no en tus fuerzas. No quieras hacer o manipular cosas. No, que Dios me llamó a hacer esto y vamos a hacer esto y lo vamos a hacer así. Dile, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Es la voluntad de Dios o es mi voluntad? Recuerda el tema de Moisés en el Mar Rojo y el tema de Josué, dos temas muy diferentes. Éxodo 14, 15 y 16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ahora mira lo que le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Cuando Dios te dice marcha, marcha. Cuando Dios te dice sal de tu área cómoda, sal, levántate en fe. Cuando Dios te dice avanza, avanza. Cuando Dios te dice sirve, sirve. Y cuando no, quédate quieto. Dios tiene su tiempo. En el verso 16 dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Ves la diferencia? Dios le dijo a Moisés que partiera el Mar Rojo antes que la gente cruzara la tierra, el mar, antes de que atravesaran. Él le dijo, solo extiende tu mano y el mar se abrirá y ellos podrán pasar en seco. Los otros les dijo, entren en el agua. Es en la manera que Dios nos dice que hagamos las cosas, no en nuestra manera. Eso es dejar que Dios haga las cosas a su manera, no en la manera nuestra, no como nosotros nos gusta o como nos agrada. Quiero decirte que cada persona tiene un llamado diferente. Yo te garantizo que el llamado que Dios te dio a ti no es mi llamado. Dios a ti te va a usar de una manera, a mí me usará de otra. Pero déjame decirte algo bien, bien importante. Si Dios hiciera las cosas de la misma manera en cada uno de nosotros, de la misma forma, entonces nosotros nos volvemos dependientes del modelo, del estilo, de la forma, pero no de Dios. Tenemos que ser dependientes de Dios, no de un estilo como se hacía allá o como se hace allá, sino como Dios quiere hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es la manera de Dios. Tenemos que dejarle las cosas a su manera. Muchas veces las maneras que Dios quiere no nos gustan, no son cómodas, no nos agradan. Pero si caminamos en fe le vamos a decir, Señor, aquí estoy. No me gusta mucho, pero aquí estoy. No me siento cómodo, pero si tú me dices que avance o que haga o que marche o que abra, aquí estoy. Ahí está el tema de los jóvenes hebreos. Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Y no quiero que pienses que estoy hablando en hebreo o en griego. Es la palabra de Dios, son los nombres raros de estos jóvenes hebreos. En Daniel capítulo 3, verso 16 dice, Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Esa es fe, esa es confianza en Dios. Que aunque ellos estaban ahí al punto de ser arrojados en el horno de fuego, ellos dijeron, no haremos tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Dice el verso 18, y si no sepáis, oh rey,
que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa es fe y confianza en Dios. Ellos entendieron algo importante acerca de los caminos de Dios, que no todo el tiempo son caminos fáciles, que no todo el tiempo Dios nos llevará a lugares de comodidad, a lugares que nos gusta. Debemos aceptar la forma que Dios elija y confiar en Él. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? 3 formas como Dios nos quiere librar del fuego. Número 1, a veces Dios nos libra de la prueba de fuego de diferentes maneras. Nos puede librar de la prueba. Mira lo que dice ahí en tus notas. De la prueba es la palabra que falta ahí, de. A veces Dios te libra de una enfermedad, de una operación, de una cirugía que te habían dicho, tu riñón no sirve más, tienes que ser operado, trasplantado, y Dios te libra. Alguien ora por ti y Dios te sana y te libró sin tener que entrar en esa situación. O número 2, Dios nos libra del horno de fuego de otra manera, que es en la prueba. Muchas veces tú ya estás en el problema, ya estás en la situación, ya estás en medio y de ahí Dios te libra. Muchas veces ha habido accidentes que el carro queda totalmente destrozado y la persona está dentro de ella sin un rasguño. De ahí te puede librar Dios. O número 3, Dios te libra pasándote a través del fuego, a través de la prueba, a través de la lucha. Dios nos libra a través de la prueba de fuego. ¿Cuántos han oído la historia de Pablo cuando fue naufragado, cuando iba de la isla de Malta, que fue librado de esa situación? Los mismos jóvenes hebreos ni siquiera a humo olían sus ropas. ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación difícil donde de ahí te ha sacado Dios? Dios no te ha dejado allí, Dios te ha sacado. Dios nos saca nos libra de la prueba de fuego, del horno de fuego de diferentes maneras. Yo quiero que te pongas de pie, vamos a terminar. Voy a pedir a Jorge si puede pasar al frente y ministrarnos un poco allí en el piano. Pero déjame decirte una cosa, antes de terminar, todos aquí en este lugar, todos, sin excepción alguna, necesitamos ahora, mañana, pasado, la gracia de Dios. No sabemos cuándo. Yo no sé si tú lo estás pasando ahora, lo estás viviendo ahora, lo vas a vivir mañana o lo acabas de vivir. Una pérdida en el hogar, una pérdida en la familia, un ser querido partió, un hijo que está en rebeldía, un hijo que está en drogas, un hijo rebelde, el matrimonio destrozándose, la familia haciéndose pedazos. Pero yo quiero decirte, todos necesitamos de la gracia de Dios. Y estamos en el lugar correcto. Somos privilegiados de servir a un Dios vivo, a un Dios de poder. No estamos solos. Dios está con nosotros en estos momentos. Tenemos a un Dios en el que tú y yo podemos confiar ciegamente. Podemos ponernos en sus manos y decir: Señor, confío en ti. Que no sé a dónde tú me quieres llevar, que no sé qué quieres mostrarme, que no sé cuál es tu propósito, cuál es este plan que tú tienes en mí, pero sé que tú me ayudarás, que tú me librarás, que tú me fortalecerás, que tú me darás las fuerzas que yo necesito para poder soportar el fuego, para poder soportar la lucha, el problema. Yo quiero que reconozcas 3 cosas. Si realmente queremos caminar en fe, vivir en fe,
salir en fe a donde Dios quiere llevarnos, número uno, reconoce que Dios va delante de ti. Reconócelo, que Dios no te llevará a un lugar equivocado. Confía en Él, tómate de su mano y dile: Señor, llévame a donde tú quieres. Número dos, dale a Dios el tiempo y el espacio. No provoques las cosas, no quieras manipular a Dios. Dile: Señor, tú tienes el tiempo preciso, yo confío en ti. Si no veo esperanza, si no veo que las cosas cambien, las circunstancias no cambian, pero yo confío en ti. Yo sé que tú me ayudarás a tu tiempo. Y número tres, deja que Dios haga las cosas a su manera, no a tu manera, no como a ti te gusta, no como tú te sientes cómodo. Salte de la zona confortable, de los lujos, de la comodidad, y dile: Señor, aunque no me guste, aunque no sea agradable para mí, haz las cosas como tú quieras, no como yo quiera. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque tú hablas a nuestras vidas, porque tú hablas a nuestros corazones. En el momento preciso, Señor, tu palabra llega para producir frutos, para obrar, para cambiar, para transformar, para bendecir. Si hay alguien en este día que nunca le ha entregado su vida a Cristo, y si este mensaje te ha llegado, si Dios te ha hablado a través de su palabra, nunca le has entregado tu vida a Cristo, dile: Señor Jesús, te pido perdón porque reconozco, Padre, que soy pecador. Reconozco que te he fallado. Mientras la iglesia ora ahí con sus ojos cerrados, dile: reconozco que te he fallado. Necesito perdón, necesito vida eterna, necesito que me salves, necesito que anotes mi nombre en el libro de la vida. Creo que tú moriste por mí en la cruz, que resucitaste al tercer día de los muertos y que ahora estás a la diestra del Padre. Ven a mi vida, entra en mi corazón, perdóname. O si tú te has alejado de Cristo, si tú en un momento fuiste cristiano, le entregaste tu vida a Cristo, pero ahora estás alejado, apartado, estás envuelto en cosas que no le agradan a Dios, dile: Señor, perdóname. Quiero venir a ti para reconciliarme contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias. Te damos gloria, te damos honra, te damos honor en esta tarde, porque tú eres digno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor con todo su corazón? Vamos a ser despedidos con una alabanza más y después pasamos a comer. Está la comida lista, preparada. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. El sábado la oración. Hola, soy
Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Aleluya, fuerte el aplauso para los jóvenes en esta tarde. Damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a quedar despedidos, vamos a orar para empezar esta semana de trabajos en las escuelas. Que Dios nos ayude y vamos a orar por los alimentos. Así que, hermanos, por favor, váyase ahí a ese lugar y compartan.